Amigas, amigos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos entonces este 15 de mayo del año 2023. Un 15 de mayo de 1874, Argentina, durante el gobierno de Sarmiento, a quien le decían el loco, si tuviésemos 10 locos como Domingo Faustino Sarmiento, seríamos una potencia mundial. Comprendo, puedo aceptar las discusiones que todavía, un poquito menos, hasta el día de hoy, se llevan adelante en relación a su figura. Sin embargo, este así considerado maestro de América hizo muchísimas cosas en beneficio del crecimiento de la sociedad de la que formaba parte. Tenía un carácter terrible y bueno, si no hubiese tenido ese carácter terrible que tenía, seguramente no hubiese podido hacer todo lo que hizo. ¿Y por qué digo esto? Hoy me voy a referir, lo venía haciendo hace muchísimos años, a lo que aconteció el 15 de mayo de 1874, que venía muy atrás, ese resultado final que fue la potabilización de las aguas y los desagües cloacales de la ciudad de Buenos Aires de entonces, de la Argentina de entonces, convirtiendo a nuestro país en el 9º país del mundo que tuvo agua potable. Ya en 1869-70 estábamos filtrando el agua del Río de la Plata, primeros, no solamente en toda América, lo que es latina, sino en toda América. Los Estados Unidos fueron alrededor de 2 o 3 años después. Esta actitud revolucionaria para el logro de la salud y del bienestar de los habitantes de la República Argentina, que fue lograda, reitero, por Domingo Faustino Sarmiento, hay que remontarse antes de que él fuese presidente de los argentinos, a 1868, por ahí más o menos, 1866-67. Es importante que juntos recordemos y vayamos a los libros y me corrijan si no es la fecha tal cual la digo, pero creo que era 1866-1867 en que al loco, como le decían a Sarmiento, se le ocurre, después de un viaje, y escribió un libro, el libro Viajes. Es importante, lo recomiendo para los jóvenes porque ahí pone todos los detallitos de todos los gastos que hacían, tipo recontra ordenado. Ese viaje que hace por distintos lugares de Europa y del mundo le abre la cabeza mucho más de la que la tenía, porque se había encerrado desde niño en una biblioteca, ¿no? Y se había leído todo y había tenido la suerte de tener un tío sacerdote en esa época que era muy culto y que le había enseñado todo, con el cual, no me quiero ir del tema, pero es importante recordar esto, con el cual en San Francisco del Monte de Oro, en San Luis, en el norte de San Luis, noroeste de la ciudad de San Luis, enseñaba, este chico Sarmiento a los 15 años, con su tío sacerdote, enseñaban a leer, a escribir, una pequeña escuelita en un rancho que todavía está en San Francisco del Monte de Oro, es una reliquia de la educación y de la cultura argentina. Volviendo entonces a este Sarmiento, que ya en 1866, como dije, 1867, se le ocurre este tema de potabilizar el agua, para lo cual trae a un inglés llamado Bateman, que es un ingeniero muy ilustrado, que hace todos los trabajos y hace un proyecto. Y fue en 1867, porque recuerdo que en 1866, y ustedes también lo van a recordar, tuvimos la primera epidemia de cólera, que en ese momento creo que terminó con la vida de 6.000 habitantes, imagínense, de esos tiempos, que eran muy pocos, en la provincia de Buenos Aires, que ya se los voy a decir dentro de unos instantes, que se supo por un censo que también hizo el loco en 1869. Pero bueno, sigo con esto. ¿Y qué pasa? Proyecta entonces, presenta a la sociedad, a los diputados, al Congreso, Sarmiento, esta labor de Bateman, este proyecto ingenieril sanitario del ingeniero Bateman, el inglés, para potabilizar el agua. Me río porque le decían, ¿para qué potabilizar? ¿Qué?
Los pobres decían, si tenemos el aguatero, los pobres hablamos de los conventillos de San Telmo, para ubicarnos en tiempo y espacio. Y los ricos, en el Socorro, ¿para qué contabilizar el qué si nosotros tenemos plata y tenemos aljibe? No, los pobres no tenían aljibe. Entonces, la cuestión es que rechazaron el proyecto de este señor Domingo Faustino Sarmiento, discutido por otras cosas que, si ustedes quieren, yo también me voy a referir muy poquito, pero que realmente fue un genio, un trabajador incansable, un hombre que, porque voy a avanzar sobre Sarmiento en este 15 de mayo del año 2023. Y bueno, ¿qué pasa? Lo eligen presidente de la República Domingo Faustino Sarmiento, creo que asume a fin del 68 por ahí, y lo agarra Sarmiento nada menos que una epidemia que fue una de las más importantes hasta la pandemia que hemos sufrido en el 2020 del coronavirus, pero fue la fiebre amarilla. Para ese entonces les diría que fue casi terrible o peor de lo que nos pasó con el virus COVID a los argentinos de todo el mundo. Bueno, ¿quién anuncia que teníamos fiebre amarilla en el Buenos Aires de entonces? Wilde, un médico joven de 26 años, dice: esto es fiebre amarilla. Lo dice pues en enero, por ahí, antes de los carnavales. No le dan bolilla, hacen los carnavales igual, y empiezan a morir gente desde febrero, marzo, a junio, julio, hasta 500 personas por día, por la fiebre amarilla. Era presidente de la República Domingo Faustino Sarmiento, que, como no era un hombre perfecto, porque nadie es perfecto, era un ser humano imperfecto, no llama a Sarmiento inmediatamente al inglés Bateman para no tener una problemática política iniciado su gobierno, y viene la fiebre amarilla. Mueren 14.000 personas en esos tiempos, durante el gobierno de Sarmiento. Hasta Sarmiento se escapa de la ciudad. Escaparse significaba irse 30 kilómetros, qué sé yo, irse al Tigre, irse a Morón. Bueno, se escapaban, o algunas estancias de Flores o de la ciudad de Buenos Aires, de esos lugares. Porque creían que el contagio de la fiebre amarilla era de persona a persona, y no era de persona a persona. Era por un mosquito que hasta el día de hoy muchos conocemos su nombre, entre otras cosas por el dengue. El mismo mosquito que dicen que habría venido en un barco desde Brasil o Paraguay, no sé, que ya habían sufrido este flagelo de la fiebre amarilla. Entonces, claro, se supo después que el mosquito que había picado a un enfermo en San Telmo hacía zzzz, y entraba en la ventana de los ricos del Socorro. ¿Qué hacían cuando había un enfermo con fiebre amarilla? Prendían fuego a todo, era una cosa de locos, porque no se sabía que el contagio era a través del mosquito. No se sabía. Se supo por un médico cubano 20 años después, no recuerdo bien el nombre ahora, seguramente la producción del programa va a poner imágenes del médico, que era a través del mosquito, y que el contagio no era porque un infectado tocaba a otra persona o convivía con esa persona. En ese entonces había alrededor de 150 médicos en la ciudad, 150 médicos, y se escaparon. Se quedaron 49 o 50 verdaderos héroes, y algunos de ellos nombres famosos que ya seguramente lo van a ver a través de las imágenes. Fue entonces Sarmiento, ahí sí, que lo trajo a Bateman,
y se iniciaron las obras de salubridad, llamadas así en ese entonces, lo que fue después Obras Sanitarias de la Nación, una entidad importantísima en la vida de los argentinos, especialmente de la ciudad de Buenos Aires y de los alrededores del Gran Buenos Aires, teniendo en cuenta que fuimos el 9º país, lo repito, del mundo que tuvo agua potable. Tengan en cuenta lo que significaba no solamente no tener agua potable, sino no tener cloacas, no tener algo que traslade los líquidos cloacales de cada casa a los lugares que corresponden, que si ustedes quieren también podemos hablar un poquito de ello. Pero hay algo que no debemos olvidar. Especialmente los jóvenes debieran saberlo, y los políticos especialmente, y muchos ingenieros que desconocen esta historia que les estoy contando. Lamentablemente no está en ningún libro, ni siquiera de los que ha hecho obras de salubridad en su momento, después obras sanitarias, después aguas argentinas, y hoy esta empresa recuperada, hoy AISA. Bien, esto que les estoy diciendo, porque ¿qué pasó con la fiebre amarilla? Cuando morían 500 personas por día durante 4, 5, 6 meses, no había dónde enterrarlas. No había dónde enterrarlas. Y ahí nace, qué tremendo esto, ahí construimos los argentinos la Chacarita. La famosa Chacarita, hoy por todos conocidos, no solamente por la gente de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sino por todo el país, porque incluso ahí están enterrados, personalidades de la ciencia, de la cultura, del arte, Carlos Gardel, y con eso sería ya suficiente, entre otros personajes. El cementerio de la Chacarita, que se crea justamente a raíz de un flagelo como la fiebre amarilla. Pareciera, no pareciera. Lamentablemente los argentinos hacemos las obras que necesitamos, o las grandes obras, cuando tenemos grandes desgracias. Es tremendo esto, pero es así. Bueno, un 15 de mayo nace un artista, compositor, cantor, muy popular, Horacio Guaraní, que escribió poemas. Alguien podría incluso cuestionar algunas supuestas no afinaciones correctas, pero aún así, y aunque fuese así, fue amado, fue muy escuchado, multitudes de personas lo seguían, no solamente en todos los conciertos que brindaba, sino a través de sus discos, de sus canciones, que fue, no tengo dudas, del agrado de casi todos los argentinos, y por qué no decirlo, de todos los amantes de la lengua castellana, porque fue un poeta extraordinario, que dijo a través de sus canciones cosas maravillosas. Vamos a poner sobre el final de este programa un par de canciones, si tenemos ese tiempo. Bueno, un homenaje también y unas palabras a este gran poeta argentino. Así lo califico yo, por sobre todas las cosas, un enorme poeta, Horacio Guaraní. También el 15 de mayo, por una resolución de las Naciones Unidas de hace más de 20 años, se festeja el Día Internacional de la Familia. Vaya si hay motivos para festejar el Día de la Familia. Yo creo que hoy más que nunca, en este 15 de mayo del 2023, debemos festejar el Día de la Familia. Debemos reconstruir, permítaseme decir, espero que no moleste esto, la familia que pareciera en muchos casos y en muchos lugares de nuestra casa a la tierra haberse perdido. Fundamentalmente, como suelo decir, hace más de 20 años,
la presencia de dos educadores insustituibles e imprescindibles que son el padre y la madre. La familia, célula de la sociedad. Tendríamos que tal vez ir a la búsqueda de todos los problemas de toda índole que sufre Argentina y el mundo en la pérdida de la familia. Por eso es válido este Día Internacional de la Familia. Y cuando me referí a la educación, a dos educadores insustituibles e imprescindibles que son el padre y la madre, vuelve a mi memoria y a mis pensamientos la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que justamente a él le debemos. Fíjense, en 1874 las obras de salubridad de entonces, obras sanitarias, el agua, las cloacas. 10 años después, en 1884, la educación pública, gratuita y laica para todos los argentinos. Y entonces yo me voy a permitir a esas críticas que le hacen a veces, hasta el día de hoy, a Sarmiento, por algunas cosas, o por varias cosas, como ustedes prefieran. De pronto una frase que él le escribe a Mitre, donde le dice: no ahorre sangre de gauchos. Analizando la vida de Sarmiento, me di cuenta que nadie, hasta el día de hoy, en la República Argentina, en mi amada patria, hizo más que Sarmiento por los pobres, el desposeído, el abandonado, como era en ese entonces el gaucho y como lo es hoy todavía un gran porcentaje de los argentinos. La educación. También debemos agradecer a Sarmiento. Y cuántas cosas más me llevaría un programa, y lo voy a dejar para el Día del Maestro. Ahora presento, y les pido que presten muchísima atención, a un joven de 86 años, un apasionado, un idealista, un trabajador, un hombre que es un ejemplo por seguir en todo el sentido de la palabra. Atención, país. Muchísimas gracias, Orlando, por prestarte a esta charlita, a este diálogo, a este reportaje. Como te dije fuera de cámaras, sos un ejemplo por seguir. Tu vida es muy rica, muy interesante, y entiendo es un ejemplo para todos los jóvenes y no tan jóvenes de la República Argentina. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, encantado, un gusto poder encontrarnos con ustedes, así que, bueno, dispuesto a poder hacer entrega de comentarios de la vida, de todo lo que uno pueda hacer, que siempre vamos aprendiendo en todo esto. Yo ya tengo 86 años y veo que siempre se aprende, todo es mutuo, todo es recíproco. Bueno. Y realmente es permanente el aprendizaje. Dado que has dicho tu edad, 86 años, debo decirte algo. Yo entrevisté, como te dije, más de 1000 científicos, pero no pude entrevistar a Rita Levi Montalcini, italiana, premio Nobel de Medicina, experta en neurología, que vivió 103 años y trabajó, escucha bien, amigo mío Orlando, hasta los 102. A los 95, esta premio Nobel de Medicina iba 4 horas al laboratorio y 5 horas a la facultad. Le hice una entrevista, una colega nuestra de 35 años, le hizo una entrevista. Le concedió la premio Nobel una entrevista como vos me estás concediendo a mí. Y la entrevista fue así. La chica le dijo: ¿qué harías si tuviese 20 años? Se la quiso comer Orlando y le dijo:
Lo estoy haciendo, señorita, escuche bien. El cerebro, si se usa, no muere jamás. ¿Lo entendió? Esto para tus 86 años, ¿eh? Bueno, sé que naciste en Las Parejas. Sí, yo nací en Las Parejas hace 86 años, siempre he residido en este pueblo y bueno, la decisión es seguir todo el tiempo de mi vida residiendo acá. Me encuentro muy bien cuando tenés arraigo en una localidad o algo así, podés salir, podés viajar en la medida que se pueda hacer, pero lógicamente estar en el lugar es importante. Tener memoria me parece que es muy bueno y conocer la gente también, si bien después acá Las Parejas, como toda localidad, fue creciendo evidentemente, ha ingresado mucha gente. Esta es una ciudad principalmente agropecuaria y muy industrial, ¿sí? Te pregunto, Orlando, ¿qué fueron, sé que son tus padres, Luis Pedro y Josefa, qué fueron para vos? Primero decir que mis padres son nacidos acá, son argentinos, pero mis abuelos vinieron, los padres, mi abuelo vino de Italia, por ejemplo, de Porto Recanati, de la provincia de Ancona. Son italianos y mi madre tiene también los antecedentes de piemontesa, de Piamonte, italiana de Piemonte. Y mis padres para mí fueron algo, principalmente mi padre, que me marcó mucho la vida. Mi padre nació en Salto Grande, una localidad acá de la provincia de Santa Fe, donde fue un lugar que muchas veces fue afectado por inundaciones, una localidad que a veces no había crecido tanto, hoy sí es mucho más industrial, y ahí se destacó, puedo mencionar, un médico que fue también político acá en la provincia de Santa Fe, el doctor Silvestre Beñi, que iba a atender lógicamente a los pacientes que frecuentemente vivían en la zona rural a caballo. Así que Qué era lindo así. eso. Pero fue un gran médico, lógicamente. Mencionabas antes en la previa al doctor Favaloro, y este también fue un médico desinteresado en lo económico y que se ocupó de sus pacientes, todo, llevó toda una vida muy digna, muy honesta, muy honrada, y como gobernante también se destacó muchísimo. Mi padre nació ahí, en la zona rural, por supuesto. Mi madre nació en Carcarañá, que falleció el padre bastante de joven, y como es Salto Grande y Carcarañá, eran dos localidades próximas que se conocieron y se casaron y vinieron a vivir a Las Parejas. Cuando vinieron a vivir a Las Parejas, mi padre, que hacía trabajos en el campo, eh, puso una carnicería, alquiló un local y puso una carnicería. En la carnicería estuvo 1 año, 2 años, no le fue al principio tan bien, pero luego, en una época determinada, eh, se sembraba mucho el maíz y para cosecharlo no tenían las cosechadoras de ahora, no había máquinas, y venía gente del norte, especialmente de Santiago del Estero. En una cosecha que fue muy abundante, al revés de lo que fue ahora en este último año acá en nuestra zona y prácticamente en todo el país, una cosecha muy buena, vino una cantidad enorme de gente de Santiago del Estero, del norte, y lógicamente ellos, los productores, lo llevaban al campo, se establecían en galpones de una forma bastante precaria también, y eso lo solventó, pudo hacer de que se sustentara
y entonces puedo construir la casa propia donde yo recuerdo después que nací y estuve ahí, ¿no es cierto? En esa casa. Ahí siguió con la carnicería y ahí puedo marcar un hito dentro de lo que fue mi vida también. Yo tenía 7 años y mi padre era una persona que había hecho segundo grado únicamente en la primaria. Estamos hablando de una época de mucho tiempo antes, donde de 1913, 1910, por ahí, donde no se acostumbraba al secundario, mucho menos a la facultad, muy poca gente podía asistir. Hizo segundo grado, no siguió, pero tenía una condición que era muy buena, era muy comerciante. Hacían cambio hasta con los trenes cuando pasaban, que le tiraban leña para que tengan y ellos le daban alguna ave para que fueran a quienes manejaban, conducían la locomotora o todo eso, fue bastante comerciante. Trabajó mucho, era muy trabajador, muy trabajador, y decide que estaba un poco cansado y alquila la carnicería. La decide alquilar. Yo tenía 7 años y en ese entonces, cuando se hacen cargo los nuevos inquilinos que van a desarrollar ese negocio, se hace un asado. Y durante el asado o algo así, en una parte me dice a mí, dice, no sabemos qué vamos a hacer. Él estaba arrepentido en ese momento. Me dice a mí, no sé cómo vamos a seguir. Y eso a mí me caló profundo. Fue, fue un golpe grande para mí, que ahí lo tomé y desde ese momento siempre quise ayudar. Tan es así que, como él estaba arrepentido, era una época donde no vendió el inmueble nada, porque estaba anexo a nuestra casa, no lo vendió, pero el alquiler no había posibilidad de desalojo por mucho tiempo en esa época, y entonces se dedicó a otras tareas, tuvo alguna crianza de cerdos, alguna otra ocupación o algo así, trabajó en eso, y desde joven yo siempre lo acompañé y en mí nació eso de querer tener una posición y ayudar. Yo hice el colegio primario acá en Las Parejas, colegio Ovidio Lagos, obviamente oficial, antes no había, mucho menos acá en Las Parejas, colegios privados, muy bueno en el colegio, la pasé muy bien, era hasta sexto grado, y también tuve una maestra que me marcó toda una forma de enseñanza, de dulzura, que me hizo mucho bien y me enseñó mucho también. Algunas de las cosas, mi padre, por ejemplo, era muy cuidadoso, muy conservador, no se arriesgaba a hacer nada de lo que no pudiera cumplir o no pudiera tener los medios para poder abonarlo. Y esta maestra una vez cuenta una fábula. Dice, había un perro que estaba comiendo un pedazo de carne, ¿sí? Básicamente un pedazo de carne. De pronto ve una sombra y observa de que ese trozo de carne era mucho más grande. Entonces se aleja de lo que estaba comiendo, va hacia lo que creía que iba a ser una ventaja o algo así, y cuando llega se encuentra que no había nada. Cuando vuelve ya no estaba más la otra parte. Son enseñanzas que en una edad tienen una atención
que te marcan también para toda la vida. Fue muy bueno en ese momento. Así que bueno, hice el primario, pero ya en el primario mi padre con otro socio ponen en otro lugar una carnicería y yo después que salía del colegio iba y estaba en la caja tenía 9, 10 años, hasta los 11 años, que después esa sociedad, mi padre se aleja, la disuelve, lo deja al socio, y bueno, no seguimos ahí. Luego terminó el primario y acá en Las Parejas no había secundarios, no teníamos secundarios, teníamos camino de tierra, no estábamos conectados en la ruta por pavimento, lo cual cuando llovía no se podía trasladar a otra localidad tampoco. Anteriormente a esto, nosotros somos 3 hermanos, o fuimos 3 hermanos, porque mi hermano mayor, Abel, lamentablemente falleció también en la época del COVID, hace más o menos 2 años, casi justamente cuando mi señora, donde yo tuve un matrimonio de 57 años, lamentablemente también víctima de esta pandemia, fallece. Yo también tuve COVID, nos contagió la persona que trabajaba acá y lo pude sobrellevar, pero ella que tenía alguna otra dolencia o dificultad, no lo pudo, se lo llevó, y también mi hermano falleció, el hermano mayor. Cuando terminó el primario, mi hermano que había ido a estudiar a Rosario, en el Colegio San José, era un interno, yo estuve 15 días, pero lógicamente el presupuesto era bajo y no alcanzaba mucho, entonces decido venirme, después de estar poco, una quincena, 2 quincenas, pero tampoco me gustaba. Vengo acá y después decidí a estudiar en un colegio que se abrió, un politécnico comercial de perito mercantil en Cañada de Gómez. Te interrumpo, Orlando. Es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirte, pero vamos a nombrar la mujer que fue el amor de tu vida, con la cual tuviste un fruto, 2 hijos, Marta, esa mujer. ¿Cómo la conociste a Marta? ¿Cómo se conocieron? En el año, no recuerdo bien, pero debe haber sido en el 52, más o menos, por ahí. Mi padre compra una carnicería. Ahí yo me dediqué de lleno a la tarea y enfrente de la carnicería, justamente vivía quien fue mi señora por 57 años que vivía ahí. Tuvimos como 10, 11 años de novio y 57 de casamiento, fueron casi 68 años, donde tuve pleno apoyo de ella. En todas las actividades que desarrollé, pleno apoyo de ella. Ahí la conocí y bueno, tuvimos 2 hijos, María Luján, que ella estudió en Buenos Aires y después fue administradora del campo, y también a Leandro José Luis, así se llamó, Leandro por nombre que se le puso, José por mi abuelo de mi suegro, y Luis por mi padre, y él estudió de ingeniero industrial y es quien está hoy a cargo prácticamente de la empresa de Ombú. Y también tengo 4 nietos, 2 de Leandro, Donata, de 19 años, Vittorio, que va a cumplir ahora el mes de junio 18 años, y de Luján también, que tiene 2 hijos, Leopoldo y Margarita. Así 4 nietos. Eso más o menos la familia, cómo está compuesta.
En la carnicería, lógicamente, trabajábamos nosotros sábado, domingo, cuando en todo momento, y no vivíamos a una cuadra, cuando nos iban a buscar, a veces de noche, alguien que quería comer un asado o algo, siempre estábamos dispuestos. El único día o 2 días que no se trabajaba en ese, y que yo siempre lo seguí a rajatabla, era el Jueves Santo, que se decía, y el Viernes Santo. Esa era una tradición que venían de mis padres, que yo siempre la cumplía a rajatabla. Y bueno, un poco ahí el tema en la carnicería, trabajaba, y yo iba a estudiar en Cañada de Gómez, en el Colegio Politécnico que comentaba. Generalmente iba en un tren que pasaba acá a las 3 de la tarde, era vespertino al principio, y después me venía en el último micro que salía de la estación de Cañada de Gómez a las 7 y algo de la tarde. Me dejaban salir 10 minutos antes de clase para que lo pueda tomar. Eso también era una odisea, porque como era camino de tierra, lógicamente cuando llovía no podía volver. Entonces, como mis tíos o los familiares de mi madre estaban en Carcarañá, en la noche tomaba un tren hacia Carcarañá y iba ahí, y a veces pasaban varios días porque no mejoraba el tiempo, me tenía que quedar ahí, lógicamente donde estábamos incomunicados, porque no había teléfono, no había nada. En esa época, donde yo era joven o adolescente o algo así, y estaban esos teléfonos, las parejas, había 2 teléfonos, 3 teléfonos, esos teléfonos grandes que muchos están en algún lugar ahora Sí. como museo o Sí, algo me así, y imagino, claro. no había prácticamente comunicación. Después, cuando podía, venía a las parejas. Después del colegio en Cañada de Gómez, realmente fue nocturno, se trasladó nocturno, entonces también iba de acá, en el tren o lo que podía, a veces he viajado en tren de carga también, y después venía a la mañana temprano, me desvestía y se iba a trabajar en la carnicería hasta cualquier hora, estudiaba algo también, y bueno, así va pasando la vida, donde le dediqué al trabajo, o quizás por esa situación que comenté, la impronta que tenían los italianos que venían, trataban de tener una buena posición o algo así, era muy, muy trabajadora, que no digo que ahora esté mal, yo no, porque lógicamente siempre el equilibrio es lo mejor, los extremos a lo mejor no es lo más conveniente, pero era de mucho, mucho trabajo. En la carnicería estuvimos, y después ya no se podía faenar acá en los mataderos, porque había que hacerlo en otros lados, y la cuestión nuestra o el proyecto no era la industria en verdad y en realidad. Lo que nosotros teníamos proyectado con mi padre, con la familia, era tener un frigorífico. En eso habíamos comenzado, con cámaras, con todo, donde lo estaba llevando adelante un entendido, un ingeniero alemán, que estaba trabajando, y lamentablemente en uno de los viajes que realiza de regreso a Rosario de noche, tiene un accidente, fallece. Eso nos bajoneó mucho, nos pegó mucho, no lo seguimos adelante, seguimos con la carnicería, y después, entonces, en una época, mi hermano hizo en San José, mi hermano que lamentablemente falleció, que comentaba, y fue a la facultad. Realmente después en la facultad dejó, nosotros habíamos comprado, comento cómo ingresamos a Apache. A ver, Nosotros no somos
No somos fundadores de la empresa Apache, era un grupo acá que la había fundado y en un momento donde la industria estaba pasando un mal momento. Entonces con mi padre compramos algunas acciones, habían emitido acciones de la empresa Apache. Justamente cuando mi hermano viene de Rosario, entonces lo citan para que se haga cargo de la gerencia de Apache. Cosa que hizo, estuvo determinado tiempo, yo seguí en la carnicería y en un momento dado, cuando pasaba, porque él vivía en Astor, se había casado y vivía en Astor, viene a la carnicería con el síndico, con el contador, y me dice, ¿por qué no te venís a trabajar a Apache? Fue él quien me invitó, mi hermano, a ir a trabajar a Apache. Cosa que no lo pensé mucho, lo acepté, porque habíamos desistido de ese otro proyecto que teníamos. Entonces fui, y bueno, en Apache empecé a trabajar, al principio mediodía en la carnicería, poquito tiempo ya me dediqué exclusivamente en Apache, y también a trabajar de una manera de muchas horas, a lo mejor jornada de trabajo de 15 horas o más, a veces traer trabajos en la casa, en la cama, en todo, de mucho trabajo, de extremo trabajo siempre fue. Y en eso, bueno, la empresa después pudo salir de los problemas que tenía. Mi hermano también estuvo, era muy buen comerciante también, vendedor. Después hicieron muchos negocios de comercio exterior. Después fuimos a una planta nueva y ahí estuve hasta el año 1990, septiembre de 1990, donde lógicamente ya la familia se iba agrandando y yo dejo la dirección de Apache y vengo a una empresa que era subsidiaria casi de Apache, donde estaba mi suegro, don José Rotelli, que era, mi señora era la única hija de él, prácticamente primero en un taller, después en una empresa que Apache cuando exportaba a veces utilizaba la marca y se hacía algunas máquinas, no muchas, y entonces hago un arreglo que también después de una sociedad que yo le había extendido a la familia, pero estaba mi suegro ahí y mi suegro nos facilitó para que emprendiéramos eso. Entonces dejo la dirección de Apache y vengo con un compañero de trabajo de Apache que había pasado por todas partes, que es Horacio Carlachiani, que hace ya del 70 que habíamos ingresado a Apache casi juntos, 53 años que somos compañeros de trabajo, Por supuesto, tuve el apoyo de mi familia, de mi señora, principalmente de Leandro, que ya estudiaba y a veces iba a Apache también a hacer algunas de sus primeras herramientas, sus primeras tareas y todo eso. Y también de mi hija Luján, que ellos pusieron la marca Ombú, que eso fue en el año 90, y ahí empezamos en Ombú a trabajar con muy poca gente, con 12 personas, 14, y después se fue dando que en algunas oportunidades sacamos algún producto que fue muy adecuado para esa época, todos los autodescargables, después más adelante el tema de remolque, pudimos ir creciendo y bueno, hicimos que la empresa fuera aumentando de personal constantemente hasta ahora, que ya está un grupo de gente que maneja Ombú, y mi hijo Leandro, que es lógicamente el heredero de ese tema, y mi hija María Luján, del tema de la administración de los campos. Acá tengo que interrumpirte, Orlando, para valorar a esos dos nietos de Luis Pedro. Luis Pedro no tenía estudios, pero como bien lo has dicho,
tenía una condición natural para la comercialización, que generalmente eso, no sé si se aprende tanto, un creativo, un luchador, pero tuvo estos 2 nietos, no sé si otros, 2 profesionales, ¿no? Si los viera ahora, de algún lado los debe estar viendo, Luis Pedro, a Leandro, ingeniero industrial, a tu hija, Luján, experta también en el manejo de la empresa. Es muy interesante. Vamos a pasar un documental con todo lo que hacen, con todo lo que fabrican. Hasta ahora, esto que nos has contado, esta parte de la historia de tu vida y de tu familia, esa construcción que has logrado de una familia junto a tu adorada Marta, ¿no? Que te ha acompañado, que ha sido tu sostén, como lo has dicho, en la colaboración de alguna manera del papá de ella, de tu suegro al que has hecho referencias. Bueno, todo eso es un indicador que no solo sos el constructor de una empresa importante para las parejas, para Santa Fe, para la República Argentina, para la agroindustria, porque hay gente que a veces separa erróneamente el agro de la industria. No hay agro sin industria, no lo hay. Y a pesar de la sequía de estos últimos tiempos, en Expoagro se han vendido maquinarias, la gente se repone de nuevo y ya está pensando en recaudar aquello que no se ha podido por el clima, esta famosa niña que tanto daño ha hecho. Pero antes no te pregunté una cosa de tu hermosa vida, porque hablaste de tus abuelos italianos. ¿Los conociste a tus abuelos, Orlando? Sí, 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 sí. Tuve la suerte de conocerlos, tuve una vida bastante longeva, después se trasladaron a San Lorenzo, sabía ir, sí, 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 los conocí, sí, tuve la suerte de conocerlos, muy buenas personas. Mi abuela era muy comerciante, yo creo que de ahí se formó y viene de mi padre también. Sí, fue una vida de mucha lucha, pero lo que uno siempre fue haciendo es con pasión, con Pasión. dedicación, con trabajo. Y después también en la actividad gremial empresaria, porque no fui yo de los 3 hermanos quien comenzó esa actividad gremial empresaria, fue mi hermano Abel, el mayor, que hablé, que él fue presidente de CASMA, de la Cámara de Maquinaria Agrícola, y también mi hermano Carlos, que también incursionó en la política, también estuvo en la UIA, estuvo en diversos cargos, y después yo también empecé acá en el Centro Industrial, fui también miembro primero del Centro Industrial, después presidente del Centro Industrial, y justamente hasta hace una semana presidí durante 5 años, un año de interín y 4 años elegido, la ADINRA, la Asociación Industrial y Metalúrgicos de la República Argentina, que nuclea 62 cámaras sectoriales y regionales, que es totalmente federal, está instalada en la mayoría de las provincias, y justamente ahora el nuevo titular es Elio del Rey, un ingeniero también muy capacitado, que va a hacer una buena gestión en épocas que no son fáciles, evidentemente, y yo estoy de vicepresidente primero, que lógicamente estoy ocupado, como antes mencionaba vos, ¿no?, de esta científica que decía que la mente es que se acostumbró a trabajar durante toda la vida. Así que viajo constantemente también a Buenos Aires por esa actividad gremial empresaria. Y bueno, bien, conformamos un núcleo muy bueno, me siento muy a gusto con lo que hago y siempre con la misma pasión. Tan es así que, por ejemplo, una de las tantas actividades que desarrolla esta entidad tiene una escuela de dirigentes. Y a veces me da ganas de dirigentes líderes que forman. Me da ganas de asistir, no por lo mío, lo que pueda hacer, porque una de las cosas que también siempre ocupé y fue alguna condición, si lo puedo mencionar, que
puede haber desarrollado es trabajar en conjunto, trabajar en equipo, trabajar mirando al otro, a la otra persona, y eso creo que da un resultado, y mucho más ahora en la actualidad, que lógicamente es necesario llevarlo a cabo. Ya todo ahora es más transversal, no es, por ejemplo, ningún mago que pueda hacer las cosas, sino es todo un equipo que pueda ser coherente, que pueda tener una estrategia unida, bien unificada, y que vayamos todos para un mismo lado y podamos superar lo que hoy está tan de moda en las grietas. Eso divide, eso Qué también mensaje. lo he visto, ha afectado. Las divisiones son restan, siempre son para restar, nunca suman las divisiones. Y eso yo creo que ojalá encontremos en algún momento en nuestro país poder superar todas esas divisiones, porque es algo elemental, necesario, imprescindible para poder tener una sociedad más justa, más igualitaria, más integrada. Yo siempre sostengo lo siguiente, que todo ser humano, todo ser humano tiene derecho a la salud, a tener una buena salud, una educación que pueda ser, que se pueda proyectar, una vivienda propia es necesaria y un trabajo digno. Nuestro país está en condiciones de darlo, y mucho por el potencial que tiene. Cuando hablaba, por ejemplo, de campo, industria, a lo mejor me aparto un poco de lo que estaba diciendo, pero nosotros tuvimos un gran economista que fue Aldo Ferrer. Aldo Ferrer decía: nuestro país necesita más campo y más industria, Claro. no una u otra. Eso es lo que necesitamos, una industria nacional, como en algún momento fue líder a Argentina, superó a Brasil, superó a muchos otros lugares, y después a lo mejor políticas que no fueron consecuentes hicieron que realmente todo eso se diluyera, y a lo mejor dieran fortaleza para otros, pero lógicamente no superan en todo eso, y que ojalá que lo nuestro de industria nacional, que es la mensajera, es la que posibilita de tener una sociedad integrada con los trabajadores también, porque nosotros, por ejemplo, en Avinda estamos también hasta asociados con la Unión Obrera Metalúrgica, que es la entidad que nos nuclea. Discutimos en la paritaria como educadamente. Discutimos porque son intereses de una parte y de la otra, se discute, pero después tratamos de trabajar juntos en todo, y eso nos ayuda mucho. Orlando, pocas veces este periodista ha hecho tanto silencio en un reportaje, porque realmente lo que estás otorgándonos son verdaderos ejemplos por seguir en todo el sentido de la palabra. Sos un empresario modelo porque tiene valores, porque ha sido construido con valores, tienes ideales y sentimientos. Has dicho muchas cosas muy parecidas a lo que dice René Favaloro, que vive entre nosotros, que hay que reemplazar el yo por el nosotros. Has hecho un homenaje a todos los que te acompañan en la empresa. Por último, di lo que quieras decir, cortito, porque vamos a ir con el documental. Todo lo que aquí no se haya dicho se va a decir con un buen guión, una gran locutora y con imágenes de tu empresa. Y además, bueno, te pregunto antes de ir con tu anuencia al documental de tu empresa, quiero decirte si esta charlita, este diálogo, que más que nada fue un monólogo ilustrativo, educativo, formativo de tu parte, que hizo que este periodista que habla mucho hoy se callara, prestara mucha atención. ¿Qué te ha parecido esta charlita, este diálogo? Y después vamos con el documental. Yo agradezco esta oportunidad que ustedes me dan, y quiero resaltar algo. Cuando vos, Jorge, mencionabas de quién decía un personaje, tenemos que reemplazar el yo por el nosotros, eso es lo principal.
reemplazar el yo por el nosotros, mirar al otro, escuchar al otro. Cuando él habla el otro, escucharlo, no interrumpirlo, aunque pensemos distinto, porque también en los disensos se encuentra la manera de acercarnos. Si yo me planto en un lugar y soy inflexible, no escucho y creo que el único dueño de la verdad soy yo, es muy difícil llegar a esos acuerdos, a esos consensos que son totalmente necesarios. El nosotros debe estar, no debe estar. Yo cuando estaba en la empresa, que ahora ya los dejo a Leandro, principalmente todo el equipo que está, nunca decía yo o mi empresa, nuestra empresa, porque es de todos aportan, ¿sí? Si realmente no hay empresas, no hay industriales, no hay que formen, que generen trabajo, no podría haber trabajadores. Y si no hay trabajadores, tampoco podría haber la empresa. Así que nos necesitamos mutuamente, debemos valorarlo, debemos escucharlo y debemos, sí, yo creo, a ir a algo más integrado, que lógicamente es muy difícil porque si alguien puede estar económicamente bien o lo que sea, y la mayoría de su alrededor está con problemas y vive mal, no creo que nadie de nosotros podamos vivir bien tampoco. Yo creo que nos va a tocar también. Así que yo creo que eso es el valor. Mirar, tratar de integrar y que, bueno, podamos tener un país, una Argentina que tiene mucho potencial en campo, en minerales, ahora en gasoductos que van a hacer, en un montón de cosas. Si lo sabemos administrar, lo sabemos ayudar, llevar tanto empresas, trabajadores, gobernantes, todo, no pensar que siempre el otro es malo, sino que nos autoanalicemos todos, vayamos todos juntos, lógicamente va a ser difícil. Lo que sería muy fácil y tener un país integrado y para bien de toda la sociedad. Eso es lo que realmente yo creo que tenemos que llegar todos. Orlando, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Dios, Jesús, no sé cuál será tu creencia, permita conocerte y darte un abrazo personalmente. Ahora sí, amigas y amigos de toda la República Argentina, presento con inmenso placer un maestro del empresariado argentino. Nos ha dado una clase de ética, de valores, de trabajo, de pasión, de laboriosidad, de entendimiento a los cuales debemos llegar todos los argentinos. Ahora sí, entonces, un documental de la empresa de este señor. Atención, país. Es un placer para mí el poder estar en este homenaje a Orlando, que es un gran empresario con una labor social y empresarial increíble. Es un empresario diferente, ejerce su liderazgo con una humildad que pocas personas tienen. En lo particular, para mí, vuelvo a repetir, es un honor porque hace años trabajamos juntos, no recuerdo cuántos ya, pero más de 15 años, y nos ha dado siempre infinitas posibilidades de crecimiento, siempre con la palabra justa, siempre con la humildad que lo caracteriza y en lo personal siempre destacar eso, la gran posibilidad que nos ha dado de crecer, desarrollarnos y acompañarnos juntos. Así que, vuelvo a repetir, para mí es un placer el poder estar en este homenaje y mandarle un gran abrazo a alguien que aprecio muchísimo. Ombú es una empresa familiar fundada en 1990. Nacida en la ciudad santafesina de Las Parejas, fue creada por Orlando Castellani. A partir de 1993, comenzó a posicionarse fuertemente en el mercado nacional con el producto emblema de la marca, las tolvas autodescargables. Y ya en 1996, inició los procesos de diseño y producción de acoplados y remolques Ombú.
A partir del año 2000, su crecimiento fue incesante. Esa evolución le permitió lanzar diferentes productos. Así, en 2014 nació su división de higiene urbana. A la fecha, la firma realiza sus procesos productivos en una planta de 34.000 metros cuadrados cubiertos. Hoy cuenta con 3 unidades de negocio: maquinaria agrícola, remolques y acoplados para el transporte de cereales, distintas cargas y logística, y equipos autopropulsados, pulverizadoras y fertilizadoras. Estratégicamente, la empresa pensó productos para toda la cadena de la agricultura, desde herramientas que se utilizan previo a la siembra, rastras de discos, pulverizadoras y fertilizadoras, pasando por productos que complementan al proceso de la siembra, carros que transportan fertilizantes o semillas a granel. Luego, para la etapa del cuidado de los cultivos durante su desarrollo, pulverizadoras y fertilizadoras autopropulsadas. Para el momento de la cosecha, tiene cabezales maiceros, cabezales girasoleros y tolvas autodescargables. Y para la etapa de post cosecha, produce herramientas para el embolsado de granos secos, como también para la extracción de esos granos y la carga en remolques o acoplados ombú para su traslado a destino. También dispone de productos para el sector ganadero, como cortadoras e hileradoras de pasturas y mixers para generar y distribuir alimentos. Y en su división Higiene Urbana, cuenta con equipos compactadores de residuos que comercializa a municipios de diversas provincias del país. La marca Ombú es referente en diversas líneas. Desarrolla productos confiables y duraderos, brinda respaldo, ofrece trato personalizado y directo, financiación, servicio postventa y servicio mecánico. En la actualidad, Ombú emplea a unas 510 personas. Su fuerza de comercialización radica en sus zonas de venta, distribuidas por todo el país. Además, Ombú gestiona concesionarios no exclusivos y realiza ventas directas desde fábrica en un radio de 100 kilómetros de Las Parejas. En el plano internacional, la compañía concretó exportaciones a más de 28 países. Cuenta con distribuidores en varios destinos y también vende directamente a usuarios. Ombú es una empresa nacional con más de 30 años de historia, creada y desarrollada sobre valores inquebrantables. Una firma referente que ofrece la más alta calidad. Es una compañía que produce con enorme orgullo bajo los preceptos de la industria argentina. En Ombú agradecemos el acompañamiento de los proveedores y clientes que día a día confían en nuestros productos y servicios. Junto a ellos recorremos el camino de la calidad, la dedicación, el compromiso y la producción compartida, apostando por la industria nacional y el potencial de nuestro suelo.
En Carlos Boero diseñamos y producimos una extensa línea de ejes, suspensiones y repuestos genuinos para camiones y remolques. En esta ocasión, desde Carlos Boero, saludamos a Orlando Castellani y agradecemos la confianza que deposita en nosotros la empresa Ombú. Apostamos juntos por seguir trabajando por el crecimiento de nuestra Argentina. Corsal, somos una empresa nacional líder en la producción de muelles a ballesta. Abastecemos a las principales fábricas argentinas de acoplados y remolques ruteros y de maquinaria agrícola. Junto a Ballestas Americanas, conformamos un tándem industrial de gran elasticidad productiva. Una compañía con historia que proyecta al futuro. Metalúrgica Repiso. Brindamos soluciones para la industria. Fabricamos sinfines, chapas, zarandas, tubos rolados, repuestos para cosechadoras, estructuras metálicas, bateas y tolvas. Realizamos corte láser, mecanizado y armado y soldadura láser. Contamos con pantógrafos de última generación. Realizamos entregas a todo el país. Somos Metalúrgica Repiso. Subech y Subech, distribuidor oficial mayorista de faros Bainmu, fabricante de acrílicos y rejas original. Subech y Subech trabaja con enorme orgullo junto a Orlando Castellani y la prestigiosa empresa Ombú. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Hacé tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, queridísimo amigo René Favaloro. Sabes que te cuento, porque para mí y para muchos seres humanos, no solo de Argentina, estás vivo, estás acá y acá.
Y entonces te cuento que suelo decir, yo que entrevisté centenares de científicos en estos tiempos, digo, yo los tuteo a todos y todos me tutean. Pongo ejemplos. Hoy Edgardo Carosella, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Francia, amigo mío, ¿no? Gabriel Rabinovich, un joven científico, miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Los tuteo y me tutean todos, pero yo no te pude tutear a vos. Te tuve y te tengo tanta admiración, tanto respeto, tanto agradecimiento, tanto cariño, que no pude tutearte, ni te tuteo. Y te estoy tuteando sin darme cuenta porque te tengo acá, muy acá. Estoy tan seguro que hoy te ha gustado esas palabras que le dediqué a un maestro como vos, a Domingo Faustino Sarmiento, porque vos recordabas de tu escuela secundaria siempre, y de tu enseñanza universitaria, pero especialmente la secundaria, a grandes maestros que te formaron. Y te habrá puesto muy feliz, porque sé que nos estás viendo. Creo en eso. Creo que los que amamos y nos amaron y dieron la vida como vos por todos nosotros, están con nosotros y nos vamos a encontrar o a reencontrar. Te habrá alegrado que este joven de 86 años, este hombre maravilloso, te haya también recordado. Te gustaban muchísimo las cosas de campo, René. Sé que te gustaba el folclore también. Y hoy, un 15 de mayo, hoy es 15 de mayo del 2023, nació taurino, Horacio Guaraní, un gran poeta, y en la apertura del programa prometí, lo iba a elegir seguramente el equipo de producción, de acuerdo al tiempo que disponen los directivos de este mensaje cultural y periodístico. Yo decía 2 temas, lo van a decidir mis directores. Por hoy, nada más. Amigas y amigos de toda la República Argentina, disfruten a este gran poeta de todos los tiempos, Horacio Guaraní, y yo me despido y espero reencontrarme todas las semanas con cada uno de ustedes, si Dios así lo permite. Chao. Yo nací en el Chaco santafesino. Me crié en Alto Verde, vine a Buenos Aires a buscar el aplauso. Lo encontré después de mucho andar, corrí la liebre, se habré andado, y al final conseguí el aplauso de Buenos Aires. Entonces me fui a Salta, a Tucumán, Santiago, para documentarme de las raíces del folclore, para macanear menos, porque es fácil macanear. Yo quería jugar de frente. Por algo hace 50 años, 51, que la gente me sigue queriendo, porque siempre jugué de frente, bien o mal, con mis armas, pero bien, siempre de frente. Podía haber ganado mucha plata vendiendo la vinchita, la fotito, las cosas. No, yo esas cosas no. Pero otros lo hacen y buena hora, cada cual. Siempre cuidé. Me pedían, creo que 35.000 pesos en aquel comienzo, para hacer la promoción. Salir en la tapa de Radiolandia. No, hermano, no. Si quieren sacarme, que me saquen. Pero yo pagar para que digan, qué bueno que... No. Son pequeñas tonterías, pero que al final dan su resultado. Bueno, después que anduve por el norte vine, le quiero contar lo que es el destino de un hombre. Ahora vivo en la provincia de Buenos Aires, en Luján. Llegué ahí y vi esa casona vieja, grande, llena de pájaros, de árboles, unos árboles grandotos. Qué lindos esos árboles, cómo me gustaban. Había uno que se amacaba así, como diciendo, cállate alcahuete. Como que me quería abrir los brazos, ¿no? Se amacaba y me gustaba. Y entonces yo le decía a Semerario, dame el tono.
Hoy tengo un amigo nuevo que ni sé cómo se llama. Yo le digo, hola Guillermo, ni bien abro la ventana. Tengo un amigo nuevo que ni sé cómo se llama. Yo le digo, hola Guillermo, ni bien abro la ventana. Y él me contesta afanoso, amacándose en su rama. Abrazado a sus hermanos, que son de su misma entraña. Cómo los sacude el viento, cómo me ilumina el alma. A veces le tengo envidia de ver los potros sin marca. Al verlo como se amaca coqueteándole a otra rama, me hace acordar de mis tiempos, bailarín de madrugada. En los días de tormenta se hace macho en el pampero y las ramas se le quiebran como el ala de un sombrero. Arbolito, compañero, vecino de mi ventana. Si el mate se me hace amargo, dame tu verdor al alba. Pero hoy lo he visto muy triste, parece que me llamaba. Andan corriendo las voces que la ruta han de ensancharla. Y dice que han de tirarlo, que pisotearán su romo, que ahí viene la carretera y el progreso del mañana. Pobre mi hermano Guillermo, Dios quiera que sea bacán. Si no, ¿con quién voy a matear? Ni bien abra la ventana. Pobre mi hermano Guillermo, Dios quiera que sea bacán. Si no, ¿con quién voy a matear? Dios quiera que sean bacanas. Sabe que está en Luján, rancho de plumas verdes, nido de colibrí, lleno de mieles y flores. Cuando no llueve más, arcoíris de mil colores. Hace junto al aromo y en los nogales se pierden, porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón, ay, 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 me grita. Cuando la primavera se asoma por las retamas, calandrias vente, veo zarzales de rama en rama. Se enojan las palomas, se marchan hasta la loma.
y desde los frutales anuncian calor y aroma, porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma, porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón, ay, 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 mamita. Sabe que está en Luján la Virgen que tanto adora, miles de promesantes que vienen, rezan y lloran. Como soy medio salvaje la miro desde mi nido, cuando nadie me ve también mi ruego le pido, porque mi pluma es verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo, porque mi pluma es verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida. Ay, 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 negrita porteña, y la a orillas del río Luján, aquel que el hombre lastima, lo rogarle a la Virgen castiga a quien lo asesina. Como ese medio salvaje ya no escucha mi ruego, será porque hace poco que vivo bajo ese cielo, pero mi pluma es verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo, pero mi pluma es verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo, toda la vida, toda la